En este quinto video del cuarto tema, coordinación y subordinación de esta gran serie que se llama Gramática del Español aplicada a la redacción académica, estamos en la zona hardcore. Entonces, tenemos un compromiso que saldar y ese es terminar de analizar el famoso párrafo de RR. Si no sabes qué estás haciendo aquí o a qué me refiero, regresa y consulta los primeros videos de esta serie. Porque claro, como toda serie, sobre todo una serie académica, está seriada, es decir, hay que entender y adquirir los conocimientos previos para llegar a este punto y sentirse como pez en el agua, en este caso un agua muy oscura. También voy a elaborar todas las nociones que hagan falta y que vayan surgiendo en las problemáticas que nos presenta esta prueba de fuego que he elegido para aplicar nuestros utensilios teóricos que seguramente están ansiosos de ser templados al calor de ejemplo tras ejemplo tras ejemplo. Así es que vamos. Mi nombre es Luis de la Mari y soy lingüista. La oración con la que nos estamos enfrentando quiere dar a entender que todo lo que hacemos modifica la forma en que pensamos y que el cerebro nunca deja de aprender dada su plasticidad. Madre del cielo, ¿cómo le vamos a hacer para resolver esto? Bueno, paso por paso y sin perder el entusiasmo. Punto número 1, núcleo de la predicación. Núcleo de la predicación de la oración principal, quiere. Quiere dar a entender esto. Son estos infinitivos en posición de objeto directo de toda la vida. Ahora, ¿quién quiere dar? Sabemos porque viene de este contexto que quien quiere dar es el investigador experto Diego Redolari Ripoll. A la hora de sacar este investigador experto la máxima de Santiago Ramón y Cajal, él quiere dar. Sin embargo, a nivel de la oración no hay un sujeto explícito. Entonces lo tomamos como sujeto tácito o sujeto elidido. Él, entre paréntesis, elidido, quiere dar. ¿Qué quiere dar a entender? Que todo lo que hacemos modifica la forma en que pensamos y que el cerebro nunca deja de aprender dada su plasticidad. ¿Lo quiere dar a entender? Sí, sí se puede sustituir. Ok. Entonces, todo lo que sigue después de estos infinitivos del verbo o incluyéndolos es un objeto directo. Tengo un largo objeto directo, un enredado, intrincado objeto directo. Bueno, pues empecemos el análisis ya habiendo acomodado esas grandes funciones. Entonces, si lo vemos así desglosado, vamos a empezar a poner las etiquetas. Núcleo de predicación y le voy a llamar 1 para distinguirlo de los otros núcleos de la predicación. Núcleo de la predicación 2. Modifica. Ahora, hagámonos preguntas sobre este núcleo de la predicación 2. ¿Quién modifica? Todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos modifica. Ok, entonces todo lo que hacemos es el sujeto del núcleo de la predicación 2. ¿Qué modifica? La forma en que pensamos. Ok, entonces la forma en que pensamos es el objeto directo del núcleo de la predicación 2. La modifica en este caso. Entonces tenemos identificados sujeto 2 y objeto directo 2. Otro elemento que no había mencionado es este de, que igual que está A, probablemente nos está indicando que hay un complemento de régimen prepositivo. Mantengamos el ojo en eso porque a la hora de sacar la rama tendremos que decidir. Después tenemos una coordinación con esta I. Entonces eso nos impone una barrera. Hay que ver a qué nivel está la barrera, porque es algo y algo. Como ya vimos, todo lo que sigue a este verbo y probablemente a este infinitivo es un gran objeto directo. Queda claro que la coordinación está debajo del objeto directo. Antes de resolver esta coordinación, vamos a hacer el análisis de esta oración subordinada. ¿Quién deja? El cerebro. El cerebro es el sujeto. ¿Qué deja de aprender? Nunca, ¿qué será? Nunca deja. Pues nunca es un adverbio. Entonces nunca puede ser modificador del núcleo de la predicación. Ya sé que habíamos dicho para la frase nominal que si estaba antepuesto es externo, pero podemos saltarnos esa reglita para el núcleo de la predicación. Nunca deja, lo podemos poner como modificador interno. ¿Qué es dada su plasticidad? A ver, estamos en la zona difícil. Tomemos esto con mucha calma.
¿A quién está modificando dada su plasticidad? ¿Qué es dada? Dada, a, do, da. Y do, ada, es el participio del verbo dar. Entonces es un adjetivo. Y como adjetivo, pues está formando parte de una modificación. ¿De quién? ¿De aprender? ¿Aprender dada su plasticidad? ¿La plasticidad de quién? Del cerebro. Ok, entonces el cerebro, dada su plasticidad, nunca deja de aprender. Vean aquí que hay una coma. Si yo muevo esto para arriba, quedaría como una parentética. El cerebro, coma, dada su plasticidad, coma, nunca deja de aprender. Ya con este movimiento, con este forcejear con el nudo y por fin, sí cuesta trabajo, claro, pero tómense el tiempo. No piensen que, otra vez, si no les queda claro de momento y lo ven y está enredado, ya, y es que no aprendí, es que no me quedó claro nada, ¿qué pasa? Debería ser mágico. No. Para todos toma tiempo, entonces ténganle paciencia. Puede sí suceder que algo no me haya quedado claro, pero para averiguarlo necesito tomarme unos 10, 15, 30 minutos antes de concluir si es que no me quedó claro algo y tengo que regresar a un video anterior o nada más necesitaba el tiempo de mover las cosas para develar la estructura real, porque los movimientos pueden confundir. Entonces, dada su plasticidad aquí al final, es español perfecto, no hay ningún problema. Pero me cuesta más trabajo pensarlo como modificador de esta frase nominal porque está lejos. Entonces es este efecto de la iconicidad de cerca, lejos, ¿no? Como el conde contar, no sé si se acuerdan de él. Bueno, entonces, dada su plasticidad es modificador del cerebro. Muy fácil, así lo voy a poner. Nunca es modificador de deja. Ahora, ¿qué deja de aprender? Sí, pero habíamos dicho que esta podíamos considerarla como preposición regida. ¿Cuál es la prueba? Bueno, pues nada más decimos, nunca deja aprender. Pues sí, pero sería diferente. Nunca deja aprender es que no deja que aprenda alguien. No es lo mismo, cambia el sentido. Si cambia el sentido, quitándole esto quiere decir que el verbo sí está rigiéndola, porque si no tendríamos una proyección distinta del verbo. Entonces vamos a tomarlo como preposición regida, dejar de un verbo de rección o de complemento prepositivo, y así analizamos aprender. Tengo el sujeto 3, el cerebro, núcleo de la predicación 3, deja, de, regido y complemento de régimen prepositivo. Es hasta más fácil que tratar de pensarlo como un objeto directo. A la hora que lo veo así, en bloque, esta coordinación es visualmente más accesible. Quiere dar a entender que todo lo que hacemos modifica la forma en que pensamos y que el cerebro nunca deja de aprender, dada su plasticidad. Pero cuando hago la pregunta para sustituir por pronombre átono lo, me puedo hasta llevar dar a entender y bajarlo. Lo quiere dar a entender, sí, que todo lo que hacemos, etcétera, y que el cerebro, etcétera. Es claramente un objeto directo, pero también puedo preguntar, ¿lo quiere? ¿Qué es lo que quiere? Dar a entender que todo lo que hacemos modifica la forma en que pensamos y que el cerebro, etcétera. Aquí tengo otra vez esos infinitivos que quedan bien en el objeto directo. ¿Me queda una estructura muy derivada, una tras otra, muy larga la rama? Pues sí, pero eso es consecuencia del tipo de redacción, no es culpa del marcador de frase. En el análisis, no se preocupen por tratar de simplificar lo que no es simple. Eso lo hacen a la hora de estar redactando, a la hora de revisar la redacción, a la hora de corregir la redacción de un artículo propio o de otra persona. Pero aquí, si así está escrito, así se analiza. Un infinitivo como objeto directo. Largo. Dar a entender. Así es. Tengo el núcleo de la predicación principal quiere. Aquí estamos de momento analizando nada más hasta el nivel del infinitivo en posición de objeto directo o esta frase elaborada de infinitivos. Quiere. ¿Quién quiere? El sujeto elidido, que corresponde a DRR. ¿Qué es eso de DRR? ¿Otro nombre raro de función sintáctica? No, nada más es el acrónimo de Diego Redolar Ripoll, para que nos acordemos que él viene de una correferencialidad discursiva con el sujeto de otra oración. Y de hecho, con el modificador del sujeto de otra oración, porque recuerden que
el nombre propio lo estamos poniendo como modificador. Quiere tiene un sujeto elidido y aquí tengo el primer nivel de objeto directo. Tengo una frase nominal que tiene un núcleo que es dar. Acuérdense que los verbos en infinitivo son equivalentes a sustantivos. Y lo demás lo voy a poner como un modificador, puesto que es una frase preposicional. Su núcleo va a ser la preposición a. Y luego saco la frase nominal, cuyo núcleo es entender. Si el verbo otra vez, porque ya sé que da la sensación de que esto es un complemento circunstancial o es otro objeto directo. Pero como es una frase nominal, no puede tener objeto directo, entonces no me queda otra más que sacar un modificador. Ya sé que da la sensación de que esto es una oración, ya lo he discutido. Vienen del verbo, entonces sus relaciones parecen oracionales, parecen de predicado. Van a parecer así, pero como son infinitivos, son sustantivos y tienen relaciones de sustantivo, de frase nominal. Es decir, no de objetos y complementos circunstanciales, sino de modificadores. Ahora, aquí una aclaración, un pequeño paréntesis con respecto al criterio de binariedad o binareidad. Bueno, aquí les pondré la forma correcta. Binareidad quiere decir dos. Entonces, hemos dicho que de cada nodo pueden salir dos ramas. Sin embargo, aquí hay excepciones a la regla. Por ejemplo, aquí podemos ver 3. Aquí, del nodo del primer núcleo, teóricamente debería poder sacar otro modificador, pero visualmente entonces quedarían 1, 2, 3, 4 ramas. La aclaración que quiero hacer es que el criterio aplica para ramas que estoy sacando del nodo. Sacando del nodo como los modificadores externos, como los modificadores internos, como los objetos, como los complementos circunstanciales, como los modificadores del núcleo de la predicación. Esas son las que cuentan, porque si no, sería imposible no sacar más de dos ramas. Si para empezar, por ejemplo, este primer núcleo de la frase nominal ya tiene dos, la rama de la que viene de la frase nominal y la rama de la que sale a su vez el núcleo prima. Entonces podríamos distinguir entre ramas derivadas o estructuralmente derivadas, es decir, las que corresponden, por ejemplo, a la estructura de la frase, que no cuentan, y menos la del nodo de clase de palabra, que es nada más una aclaración, un etiquetado, y las ramas regidas, si quieren llamarle de alguna manera, que corresponden a los elementos que están tomando funciones para con o con respecto a el nodo del que parten. Piensen en esos dos tipos. Ramas estructuralmente derivadas de la estructura de frase, las que de todos modos voy a sacar si despliego todo, y ramas estructuralmente funcionales, que son las que corresponden a modificadores, determinantes, objetos, complementos circunstanciales y otro tipo de complementos como el complemento de régimen prepositivo que hemos visto, o el atributo. A esos aplicaría esta noción de binariedad. Vamos a bajar de nivel. Dense cuenta que aquí lo que hice fue tomar esta parte de dar, el láser, perdón, esta parte de dar y la volteé para ponerla al principio allá en la esquina superior izquierda para ustedes, sí, izquierda, ahí está, ¿no? Entonces tengo aquí el dar y aquí tengo el a, entender, que ya analizamos. Lo que tengo que hacer ahora es sacar la coordinación de estas dos oraciones subordinadas. ¿De dónde la saco? Bueno, de la posición que sacaría la conjunción de una oración subordinada, por ejemplo, en posición de modificador de la frase nominal, que es del núcleo. ¿Por qué no de la frase nominal, insisto? Porque de la frase nominal sacaría la coordinación entre frases nominales. Como en posición de modificador, saco la conjunción coordinante y de ahí saco las oraciones subordinadas. ¿Le podría poner aquí un nodo modificador? Pues sí, sería el equivalente de sacar un modificador, pero en este caso no me pareció relevante. Lo relevante es que tengo aquí dos opciones. Puedo sacar directamente una oración subordinada y luego sacar el i de esa oración subordinada como diciendo, esta oración subordinada, aunque es una coordinación, pero voy a decir que esta sale de esta y hay cierta asimetría. O aquí lo que estoy tratando de representar es que sí hay horizontalidad, son simétricas. Todo lo que hacemos modifica la forma en que pensamos y el cerebro nunca deja de aprender. Pero lo podría hacer en escalera, de una manera que ustedes quisieran diseñar. Aquí, digamos, ya hay un poco de creatividad y también
particularidades muy finas de la interpretación. En este siguiente nivel voy a sacar el cerebro nunca deja de aprender. Entonces ubíquense aquí que esta es la que voy a mandar para acá para poder sacar la oración subordinada que sigue. ¡Tran! Entonces aquí tengo el que introduce a esa segunda oración subordinada. Ahí está, aquí estamos, para que vean el ejemplo de análisis. Tengo la oración subordinada, el núcleo de la predicación es deja. ¿Quién deja? El cerebro. Nunca, ya habíamos dicho que es el modificador interno, es una frase adverbial. Y luego tengo el complemento de régimen prepositivo o complemento prepositivo, que es una frase preposicional cuyo núcleo es una preposición que es de donde sale la frase nominal aprender. Verbo en infinitivo es sustantivo. Por lo tanto, es núcleo de frase nominal. Y luego, como ya habíamos dicho, dada su plasticidad, sabemos que está modificando a cerebro como una frase parentética y entonces la saco como un modificador externo. Dada es el participio del verbo dar, es un adjetivo y por lo tanto está en frase adjetiva. Digamos, cuando lo digo y lo digo y lo digo parece una cosa complicadísima, pero en realidad estamos aplicando la fórmula tal y como la hemos visto hasta ahora, con algunas consideraciones que hay que recordar de la parte de estructuras extrañas, como la cosa del complemento de régimen prepositivo. Entonces el verdadero reto de esta zona difícil, de esta zona hardcore, avanzada, es ser capaces de ver estas cosas y convertir esto en esto. Esa es la virtud de entender las piezas, volverse un jugador experto y resolver lo que aparentemente son batallas complicadas magistralmente, con el tiempo, por supuesto. ¿Qué es esto? Es mi propuesta de redacción. El investigador experto en neurociencia cognitiva, Diego Redolar Ripoll, mando el sujeto al principio, saca a colación la frase de Santiago Ramón y Cajal en una abarrotada sala de conferencias. Es una sola oración, sujeto. Luego tengo saca, núcleo de la predicación. ¿Y a colación qué es? ¿A qué responde? Vamos a ver. ¿Cómo saca? A colación. Saca de esa manera. Entonces vamos a asumir que es un complemento circunstancial. ¿Podría dejarlo como modificador del núcleo de la predicación? Sí, pero como es una frase prepositiva, es decir, encabezada por una preposición, no me gusta dejarlo ahí y lo voy a mandar a complemento circunstancial. Esto ya es un estilo de análisis, ¿no? Depende de qué preferencias tenga yo como analista. Luego, ¿qué saca? La frase de Santiago Ramón y Cajal. ¿La saca? Sí. Entonces, es el objeto directo. En una abarrotada sala de conferencias es el complemento circunstancial 2. Tengo entonces una oración simple, una oración fácil, como las hemos estado analizando, y lo único que tiene, digamos, extra, que puede ser un poquito diferente, es que la frase nominal en posición de sujeto tiene varios modificadores, que tengo dos complementos circunstanciales y que el objeto directo pues también es largo porque es un nombre, pero nada más es cosa de ir derivando y saco esto de esto como ya hemos estado operando hasta ahora. Luego tengo una puntuación que separa una oración de otra, en este caso, porque si es una cita, si es un concepto u otras de las cosas que pueden ir después de dos puntos, podría ser nada más una frase nominal y no tendría que ser una oración, pero en este caso tengo una oración. ¿Por qué? Porque tengo un verbo. Yo simplifiqué mucho la frase atribuida a Santiago Ramón y Cajal, cosa que uno no debe de hacer. Si es una frase citada, hay que dejarla tal y como la dijo el autor o como la escribió el autor. Pero aquí, por ejercicio, estoy proponiendo una versión simplificada en donde no hay subordinación. Todo hombre o mujer puede ser escultor de su propio cerebro. Todo hombre o mujer, ¿quién puede? Todo hombre o mujer es el sujeto. ¿Qué puede? Ser escultor de su propio cerebro. Aquí tenemos el objeto directo, encabezado por un infinitivo como hemos estado viendo. Luego tengo es decir, que como verán es una conjunción coordinante explicativa que tendría que analizar como una oración porque tiene es. Entonces sacaría conjunción coordinante, oración, es decir. Aquí hay una complicación pequeña, pero incluso el es decir me lo puedo ahorrar. Yo lo puse para que quede claro que estoy presentando la interpretación que creo que en el contexto tiene esta frase citada.
Podría simplemente dejar todo hombre o mujer puede ser escultor de su propio cerebro, nuestras acciones modifican al pensamiento, el cerebro tiene una gran plasticidad, nunca deja de aprender. O incluso usar un poquito de pimienta y coordinar esto. El cerebro tiene una gran plasticidad y nunca deja de aprender, pero ya habían recursos muy sopesados. La ventaja entonces es que tengo solo verbos principales, solo oraciones principales. Y aparte, tengo un punto o 2 puntos por cada una de las oraciones principales. ¿Qué quiere decir? Que dentro de cada oración hay complejidad mínima o no hay complejidad en términos sintácticos, porque ninguna está subordinando. Esta es la proporción ideal. Un punto por núcleo de la predicación. Cuando se puede, excelente. Cuando el tema del que estoy hablando o la terminología del área o el tema del que estoy hablando no me lo permiten, la opción es mantenerlo en lo mínimo posible. Como ya había dicho, este Diego Redolar Ripoll en esta posición está en parentética, entonces, pues es un modificador de la frase nominal. Por ejemplo aquí, si es una frase prepositiva, pues Santiago Ramón y Cajal es la frase nominal dentro de esta frase prepositiva, pero en este caso no. Aquí es una parentética y por lo tanto es modificador. ¿De quién? Del investigador. Este es el verdadero sujeto. Este, digamos, es una aclaración de cuál es su nombre propio. Él así se llama, pero el sujeto es el investigador y tiene varios modificadores. Es experto, que tiene a su vez un modificador que es ¿experto en qué? En neurociencia cognitiva. Frase preposicional, con una frase nominal adentro que es neurociencia y cognitiva que es modificador de neurociencia. Entonces cognitiva es modificador de neurociencia, que es la frase nominal dentro de una frase prepositiva que es a su vez modificador de experto, que es a su vez modificador de investigador. Entonces también, como ya dije, cuidado con la modificación, puede llegar a ser demasiado. ¿Para qué tengo que decir que el investigador es experto en neurociencia cognitiva? En el contexto de decir que mencionó una frase de Santiago Ramón y Cajal. ¿Es necesario? ¿Puedo hacerlo sutilmente en un párrafo anterior o un párrafo posterior? Esas son las preguntas que me tengo que hacer para lograr una mejor redacción. Ahora, si pensaban que me iba a quedar ahí, se equivocan. Este ya sería, digamos, la exposición máxima, el punto más álgido de la obsesión por el análisis. Pero mira, está precioso. ¿A poco no soy el Bob Ross de los marcadores de frase? Y aquí podría vivir una frase nominal feliz. Está bonito, ¿a poco no? Increíblemente ha terminado otra miniserie de esta gran serie de gramática del español. ¿Hacia dónde dirigiré este barco? Ya lo verán. De momento, creo que ya tenemos todo lo necesario para enfrentar cualquier texto que se nos presente y eso es una muy buena noticia. Lo acabamos de probar con un párrafo bastante retórico, el famoso DRR. No creo que les quede ninguna duda sobre la capacidad de análisis que tienen ahora, habiendo elaborado todos estos ingredientes durante tantos videos. Continuaremos refinando este conocimiento, ahora hablando más concretamente sobre la labor del escritor académico. Quédense conmigo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Entonces eso es un adjetivo. Y de aprender, lo deja, ¿no? ¿Qué deja de aprender? Es el objeto directo, o por lo menos así lo vamos a analizar. Estaba checando el volumen. Entonces, núcleo de la predicación 3, sujeto de la predicación 3, complemento de régimen prepositivo de la predicación 3, porque como dije... Pero habíamos dicho que este podíamos considerarlo como preposición. Entonces, en el análisis, no se preocupen por tratar de... Entonces, ¿cómo la analizo? Por ejemplo, aquí, si es una frase prepositiva, pues Santiago Ramón y Cajal es la frase nominal dentro de esta frase. Calentita la camarita. Y aquí tengo el primer nivel de objeto directo.